En esta clase de Derecho Societario para la carrera de Abogacía, desarrollaremos el tema Régimen Jurídico de las Sociedades Extranjeras, correspondiente a la unidad 7 del programa. Vamos a llevar adelante ahora una pequeña charla referida a lo que el régimen contenido en la Ley General de Sociedades es aplicable a las sociedades extranjeras. Este tema llama poderosamente la atención debido a que desde el año 1972 en adelante, desde la creación de la Ley 19.550, el legislador ha tenido en cuenta determinados supuestos, determinadas actividades de las sociedades extranjeras donde ha llevado a la necesidad de decir, bueno, vamos a regular las sociedades extranjeras, vamos a regular la actividad que lleva adelante la sociedad, vamos a regular las formas en las cuales una sociedad extranjera tiene que actuar en Argentina. Y lo que en el año 1972 parecía una utopía, con el mercado globalizado, con el mercado existente, de donde la dinámica comercial resulta importantísima, este articulado ha tomado una importancia inusitada, y no solo la importancia de la aplicación de todos sus artículos, sino también que no ha sido necesario modificar lo que disponen los artículos relativos a las sociedades extranjeras. Vamos a ver que las sociedades extranjeras se encuentran reguladas en el artículo 118 al artículo 124 de la Ley 19.550, donde vamos a ver hasta qué punto una sociedad extranjera puede llegar a actuar y puede llegar a generar algún tipo de consecuencia jurídica en nuestro ordenamiento jurídico. Y vamos a ver que vamos a empezar a hablar de cuál va a ser estos principios que van a ser. Vamos a hablar de actos aislados, vamos a hablar de actos habituales, vamos a hablar de participaciones en sociedades locales, en sociedades argentinas. Vamos a ver si es que una sociedad comercial puede llegar a tener o no nacionalidad. Es posible, de acuerdo, y vamos a ver distintas teorías, de acuerdo a si se ha inscrito en determinado país. Una cosa es que esté regulada por lo dispuesto en ese país y otra cosa distinta es que se le reconozcan cierto tipo de nacionalidad o cierto tipo de cuestión jurídica o política, de acuerdo a la mayoría o a la inscripción que tenga esa sociedad comercial. Y vamos a ver también qué pasa con aquellos actos cuyo objeto social o sede social se estén cumpliendo en Argentina pero tenga su jurisdicción en otro país. ¿Cuál va a ser la normativa que se lleve adelante? Lo que sí vamos a ver en primer lugar, que lo que resulta aplicable es que, cómo adopta nuestra ley de sociedades o ley general de sociedades, es el principio de la extraterritorialidad, donde la sociedad extranjera no va a necesitar una nueva constitución en nuestro país, no va a necesitar que tenga que ser inscrita nuevamente en nuestro país para poder desarrollar su actividad. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que va a poder venir a actuar, no va a haber ningún inconveniente que lleve adelante su actividad comercial conforme a su ordenamiento de origen. Lo que sí, nuestro ordenamiento va a controlar esa actividad que se lleve adelante. Cuando digo nuestro ordenamiento, vamos a estar refiriéndonos al registro público de comercio o las autoridades administrativas o judiciales que tengan que controlar la legalidad de esa actividad, de esa sociedad extranjera que esté desarrollándose en nuestro país. ¿Y para dónde aplica esta teoría de control? En primer lugar, controlar el orden público. No podemos permitir que una sociedad extranjera lleve adelante algún tipo de actividad comercial que quizás sea permitida en su país, pero quizás viole algún concepto jurídico, algún uso y costumbre de nuestro país, y a tales efectos el contralor que se ejerce sobre estas sociedades extranjeras va a estar realizado por el control que lleva adelante las autoridades, en este caso de nuestro país. Tampoco se va a permitir la existencia de sociedades extranjeras que se constituyan en fraude a la ley. Me constituyo en una sociedad en el medio de África a los efectos de evitar que a mí me apliquen el ordenamiento que debieron haberme aplicado, que era el ordenamiento argentino. Frente a ese supuesto, entonces también lo que la actividad de Contralor va a tratar de determinar que no existe esta actividad de esta sociedad extranjera en nuestro país, un fraude a la ley. Tampoco va a permitir
o si va a permitir calificar a esta persona jurídica. Calificar a esta persona jurídica es si esta entidad, si esta persona jurídica otorgada en otro país ha cumplimentado con el régimen legal de aquel otro país. Si lo ha cumplimentado en aquel otro país, nosotros en nuestro país lo vamos a reconocer. Ahora bien, hemos dicho que esta actividad, esta sociedad extranjera, va a poder llevar adelante una actividad de manera aislada, de manera habitual, va a poder participar en una sociedad local, o bien vamos a ver qué pasa con aquel objeto principal que se está desarrollando en nuestro país o su sede social está en nuestro país. Estos serían los supuestos que reconoce la Ley 19.550 en cuanto a la actividad que llevan adelante las sociedades extranjeras en nuestro país. En cuanto a su existencia, en cuanto a su forma, vamos a ver cómo se determina. La existencia, estamos hablando de personalidad jurídica. Esta personalidad jurídica va a ser dónde ha sido inscripta, quién le ha otorgado este carácter de personalidad jurídica a esta sociedad extranjera. En cuanto a su forma, ¿cuál va a ser la tipificación que le dieron en su país de origen? Ejemplo, ha tocado intervenir recientemente en una cooperativa por acciones. Si una cooperativa por acciones registrada en Bélgica viene a desarrollar actividades en nuestro país, ¿cuál va a ser la forma, la metodología que vamos a llevar adelante? Vamos a reconocer a los efectos de permitirle que esta sociedad extranjera ejerza su actividad comercial en nuestro país. Tengan en cuenta, y vuelvo a repetir, no hace falta una nueva constitución, hay un reconocimiento de lo que se determina en el país de origen. Es por ello que estamos hablando del principio de extraterritorialidad. Este principio de extraterritorialidad que nos va a determinar que en cuanto a su existencia como persona jurídica, en cuanto a su forma, de acuerdo a la tipología social adoptada, se va a regir por la normativa de su lugar de constitución, se va a regir por la normativa de acuerdo al país de origen. Entonces, este va a ser el principio de extraterritorialidad al cual estamos haciendo mención. Y dentro de la actividad que esta sociedad extranjera desarrolle, vamos a ver que van a poder hacer actos aislados o estar en juicio. Actos aislados y estar en juicio no necesita una inscripción específica en nuestro ordenamiento. No va a necesitar un recaudo especial para llevar adelante esta actividad. Pero nos preguntamos qué pasa, por ejemplo, si esta sociedad extranjera compra un inmueble. ¿Va a estar llevando adelante una actividad aislada? ¿Va a ser una actividad habitual? ¿Qué régimen le voy a aplicar? En principio se considera que la compra de un inmueble podría llegar a ser un acto aislado, pero al ser un acto aislado esto genera una serie de obligaciones y de derechos a lo largo de la vida de esta sociedad propietaria de un inmueble que para algunos doctrinarios lleva a la necesidad de poder inscribirse o tener que inscribirse en nuestro país. ¿Por qué se tienen que inscribir en nuestro país? Porque se consideran que están realizando actividades habituales comerciales en nuestro territorio. Y cuando hablamos de la necesidad de inscribirse, estamos hablando de la necesidad de inscribirse como una sucursal, donde va a tener determinados requisitos para que esta sucursal lleve adelante su actividad en el país. ¿Cuál es la importancia de esta sucursal? Cuando hablamos de sucursal, que lo vamos a ver regulado en el artículo 118, el 118 de la Ley General de Sociedades, que nos habla de los actos aislados, de la posibilidad de estar en juicio, y el ejercicio de actos habituales. Estos ejercicios de actos habituales que va a generar la necesidad de la inscripción como una sucursal es el brazo extendido de la casa matriz. La casa matriz y su brazo extendido, en este caso en nuestro país, es importantísimo porque esta sucursal, cualquier responsabilidad que le pueda llegar a caber a esta sucursal, va a indirectamente ser responsable de su casa matriz porque es el brazo extendido de nuestro país. De allí la importancia que existe entre lo que es la actividad a llevar adelante, lo que es la actividad permanente de su objeto comercial como sucursal, y esta sucursal que lleva adelante su actividad se va a tener que inscribir cumpliendo los requisitos del artículo 118. En virtud del cual la sucursal debe cumplir determinados requisitos legales a los efectos de llevar adelante su actividad. Tenemos que tener en cuenta que pueden existir tipos desconocidos para nuestro ordenamiento jurídico donde también va a prever la legislación aplicable a tal supuesto que el artículo 119 dispone que le vamos a aplicar el régimen más riguroso, donde la doctrina en este sentido establece que el régimen más riguroso es el de una sociedad anónima, donde esta sociedad anónima le van a aplicar este régimen de fiscalización, este régimen de contralor a esta sociedad de tipo desconocido. Y cuando hablamos de
de estas de sociedades de tipo desconocido, lo vamos a aplicar entonces este artículo 119 de la Ley General de Sociedades. También dijimos, y en esto no quiero caer en un error que contiene la legislación aplicable, lo que dispone el artículo 123, que también va a tener un régimen que va a ser así como en su momento hablamos de si la compra de un inmueble es un acto aislado o es un acto habitual. En su momento también se generó la discusión si participar en una sociedad argentina o una sociedad constituida dentro de nuestra jurisdicción implicaba un acto aislado o un acto habitual. Se llegó a la conclusión de que efectivamente era un acto habitual, pero iba a tener un régimen un régimen particular, un régimen específico, donde se va a determinar el artículo 123. Este artículo 123 es donde dispone que un régimen más laxo, donde si bien es necesario nombrar a un representante, no va a ser necesario acá, va a ser representante a solo efecto de participar en una asamblea de una sociedad local. Es una sociedad extranjera que va a participar en una sociedad local, donde no se establece la distinción si existe de manera obligatoria o no la inscripción de esta sociedad, pero casi la mayoría de la doctrina sostiene de que esta inscripción es obligatoria con la designación de un representante. Este representante va a actuar en nombre y representación de la sociedad extranjera en esta sociedad local. Dicho esto, entonces vamos a ver que ya tenemos aquellos actos habituales, actos permanentes o de ejercicio permanente. Vamos a ver sociedades de tipo desconocido actuando en Argentina y vamos a ver estas sociedades que participan en sociedad local. Ahora bien, para poder culminar con esta participación, con esta situación, vamos a advertir la existencia del artículo 124 que nos determina, menciona las sociedades extranjeras que tienen su principal objeto o su sede social en Argentina, su principal objeto a cumplirse, a desarrollarse en nuestro país, o su sede social la tienen en Argentina. Este es el caso típico de sociedades constituidas en fraude a la ley, que es una de las actividades del control de legalidad que tiene que realizar el Estado a los efectos de lograr que estas sociedades extranjeras no desvirtúen la aplicación del ordenamiento aplicable, en este caso debería ser el ordenamiento argentino. Entonces, este artículo 124, cuando existen sociedades cuyo objeto principal o sede social se estén desarrollando en nuestro país, le van a aplicar la normativa argentina, y este sería el supuesto en el cual se desconoce la aplicación de su ordenamiento de origen. La van a intimar a que lleve adelante esta actividad o se le aplique la normativa aplicable a nuestro ordenamiento. La actividad social de estas sociedades extranjeras, donde tratan de actuar en fraude a la ley porque su principal objeto o su sede social está en nuestro país, se le va a aplicar, se va a desconocer aquel ordenamiento extranjero para pasar a aplicarle el ordenamiento argentino. Si bien este artículo 124 ha sido concebido como una especie de sanción, hoy en día existe la posibilidad de que de manera voluntaria una sociedad extranjera pueda llegar a decir que resulta necesaria la aplicación del ordenamiento argentino y se va a adecuar al ordenamiento nuestro, habiendo existido su ordenamiento de origen, desconoce aquel ordenamiento de origen, da de baja en su registración de origen para pasar a ser una sociedad local. Con lo cual, estamos advirtiendo acá, y a modo para culminar la exposición en cuanto a las sociedades extranjeras se refiere, que vamos a prestar atención a lo que disponen los artículos 118 al artículo 124 de la Ley 19.550 y vamos a determinar también la forma en cómo van a actuar estas sociedades extranjeras dentro de nuestro ordenamiento, siendo una actividad cada día más habitual y permanente, continua, con lo cual vamos a ver hasta qué punto van a ser necesarias la regularización y el buen manejo y el buen dominio de esta sección de la Ley General de Sociedades. Muchas gracias. En el día de hoy hemos desarrollado el tema régimen jurídico de contenido en la Ley 19.550 aplicable a las sociedades extranjeras. Mencionamos y explicamos también los artículos más importantes con respecto a las sociedades extranjeras que están comprendidos desde el artículo 118 al artículo 124 de la Ley General de Sociedades.